Hola comunidad, muy buenas noches. Espero que el día de hoy se encuentren maravillosamente. Y al igual que todos los viernes, el día de hoy les traigo dos relatos cortos. Dos relatos que son sumamente intrigantes y bastante extraños, peculiares. Les haré una pregunta. ¿Ustedes piensan que una persona, cuando sabe que va a morir, realmente lo sabe? ¿O simplemente es como una coincidencia? Bueno, de esto tratan los relatos de esta noche, que sin más, les dejo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Luis y quiero compartirles un relato, una historia que mi abuelo me contaba desde que yo era muy pequeño. Actualmente tengo 40 años, pero esta historia me marcó mucho. Y sigo creyendo que sí, que efectivamente la gente sabe cuando es su momento. El relato que me contó mi papá es el siguiente. Hace mucho tiempo, en el estado de Hidalgo, él junto con muchos hombres del pueblo, su actividad principal era trabajar el campo como agricultores, cosechando maíz, cebada y trigo. A diferencia de tiempos actuales, antes no se ocupaba tractor. Era con un artefacto llamado yunta, amarrado a un pequeño burro con el cual iban arando la tierra. Era un proceso bastante largo en comparación con tiempos actuales y los tractores, pero que sin duda la gente disfrutaba hacerlo. Me contaba mi abuelo que el día en que pasó esto, estaba en el campo, en su parcela. Él ya había terminado su jornada, había plantado frijol y únicamente había ido a quitar un poco de hierba que era invasiva y que impedía el crecimiento de este. Me dice que eran alrededor de las 4 o 5 de la tarde tal vez, pero que el clima totalmente cerrado y próximo a caer una verdadera tempestad. Recogió sus cosas y decidió irse a casa. Tenía un pequeño burrito en el cual se trasladaba. Y no era el único. Había mucha gente que en aquel entonces se movía de esa manera. Dice que caminó un par de minutos, tal vez 15 o 20, y se encontró en una parcela de un señor de unos 50 o tal vez 60 años. Un viejito al que le decían Don Casimiro, Don Casi, como le llamaban. Y dice que lo vio completamente concentrado, haciendo su labor de yunta en sus milpas. Pero él sintió culpa y se detuvo, bajó de su burro y lo amarró a unos matorrales ahí cerca y caminó hacia Don Casi. Y este le dijo: vámonos, Don Casi, ya está por llover, déjele ahí, ya mañana le sigue, le comentó mi abuelo. Nos asegura que Don Casi detuvo su arado, su yunta. Se limpió el sudor de la frente y dijo: híjole, de verdad quisiera, dice, pero ¿y si no acabo hoy? Dice, ya mañana no lo voy a poder hacer. Con un tono angustiado, con un tono serio. Mi abuelo le dijo: no, ya déjele ahí, vámonos, dice, lo espero y nos vamos juntos. Y Don Casi simplemente declinó la oferta. No, adelántate tú, vete con tu familia,
yo tengo que terminar esto, porque mañana no voy a poder hacerlo. Dice, o lo hago hoy, o ya no lo hice. Mi abuelo dice que simplemente se rascó la cabeza. Le dijo, ay, don Casi, pues como usted guste, pero se va con cuidado. Don Casi le dijo, pues gracias, muchacho, y apúrale para que no te agarre la lluvia, le dijo. Mi abuelo se fue a su casa y simplemente se quedó pensando en eso, pero no le dio mayor importancia. Solo que en la noche estuvo atento a ver si don Casi llegaba. Pues al trabajo que le faltaba él estimaba que serían aproximadamente 1 hora y media o 2 más de trabajo. Y estuvo atento. Le dio la noche y no lo vio pasar. Se fue a dormir pensando que tal vez en alguna distracción no lo vio. Y se fue a dormir. Al día siguiente, tocaron a su puerta muy temprano, a las 6 de la mañana. Dice que lo despertaron. Era otro señor, don Nico, un vecino de unas calles cerca de donde mi abuelo vivía, y que le dijo, ¿qué pasó, don Nico? No, pues te traigo malas noticias, le dijo a mi abuelo. Pues ¿ahora qué? Dice don Casi. ¿Qué pasó? Dijo. Pues se quedó a trabajar hasta tarde en el campo. Y si ya venía de regreso en el burrito. Venía en el puente. Una referencia que era un poquito antes de entrar al pueblo. Se venía en el puente y al parecer lo alcanzó un rayo. Tanto él como su burrito están muertos. Los encontró una señora en la mañana. Y fuimos a ver y efectivamente así fue. Entonces mi abuelo se acordó de aquellas palabras que don Casi le había dicho el día anterior. Si hoy no lo termino, ya no lo hago. Como si don Casi supiera que ese era su último día en este mundo. ¿Coincidencia? No lo sé. Tal vez lo sabía, posiblemente. Una duda que jamás se podrá aclarar. Muchas gracias por escuchar mi relato. Hola comunidad, muy buenas noches. Mi nombre es Héctor y quiero compartirles un relato. No sé cómo llamarlo, si una coincidencia, un presentimiento, un mal augurio. No sé qué nombre ponerle. Sin embargo, quiero comentarles que pasó con uno de mis hermanos. Con uno de mis hermanos cuando yo tenía 14 y él tenía 20. Éramos muy jóvenes, por allá de los 90. Mi hermano trabajaba en una fábrica textil y todos los días iba a trabajar. Era un hombre muy ordenado. Siempre tenía sus cosas en su lugar. No tenía vicios, al menos no que yo supiera. Y siempre hacía cosas que solamente él gustaba hacer. Tenía un pequeño auto en el cual apoyaba a mis papás para llevarlos a donde ellos necesitaran. Mucho tiempo, de verdad, desde los 12 años,
insistía que me enseñara a manejar, que tal vez en algún momento necesitaría aprender. Pero al ser su auto, él jamás me permitía intentar siquiera hacerlo. Y extrañamente un día se levantó temprano, fue hasta mi cama, me quitó las cobijas y me aventó una almohada en la cara. Me molesté y le dije que qué le pasaba, que por qué me molestaba. Nunca lo hacía. Y me dijo: hoy es tu día de suerte, chamaco. Hoy te voy a enseñar a manejar. Yo estaba todavía un poco adormilado y simplemente le dije: ¿estás bromeando? Y él me dijo: no. Tienes 5 minutos para estar en el patio porque ya me voy. En ese momento me levanté de un salto, emocionado, eufórico. Me puse mis zapatos, una playera, una sudadera y estaba listo. Y efectivamente salí y él estaba del lado del copiloto. Y con una de sus manos me hizo la seña de que subiera del lado del conductor. Me explicó muy pausadamente, antes de encender el auto, cómo funcionaba todo. Cómo funcionaba para cambio de velocidad, cómo ajustar los espejos, dónde se encendían las luces, los limpiadores. Todo con una tranquilidad, con una serenidad que hasta el día de hoy sigo recordando con mucho cariño. Le pregunté por qué había accedido. Su comentario fue inocente, tal vez, absurdo, no lo sé, pero simplemente me comentó: pues imagínate, dice, ¿qué tal si mañana me muero? Me dijo. Y entonces tú vas a ser quien lleve a mis papás a donde ellos necesiten ir. Además ya tienes 14 años y alcanzas a moverlo. Pero sé cuidadoso, me dijo. Después de eso reímos. Me dio un golpe en el hombro y dice: no, sí, dice, tienes que aprender, chamaco. Y me mostró cómo conducir. Anduvimos unas 3 horas. Yo ya lo había visto hacerlo. Sabía cómo funcionaba, así que no me costó trabajo. Regresamos a la casa, desayunamos con mis papás. Y él se fue. Él salió a una fiesta que lo habían invitado. Dejó el auto. Dijo que no tomaría. Sin embargo, en la fiesta que estuvo, hubo una fuerte lluvia. Había una lona, la cual estaba atada a unos muros. Fue tanta la lluvia que se juntó en la lona que derribó uno de los muros. Este muro le cayó encima. Y mi hermano no sobrevivió. No sé si fue un presentimiento. No sé si efectivamente lo sabía. O solamente fue una terrible coincidencia. Pero jamás olvidaré ese comentario que me hizo en el auto. ¿Qué tal si mañana me muero? Como si supiera, como si lo presintiera.
Muchas gracias por leer.